Hoy Europa se mira al espejo y no se reconoce. Cómo las administraciones públicas no vamos a hacer más de lo que estamos haciendo. Estamos obligados jurídicamente, pero también moralmente, y estamos obligados también a estar a la altura de nuestros ciudadanos. Y ante ese clamor popular, lo que hacemos es sumarnos y decir: sabemos que tenemos que hacer más y queremos hacer más, vamos a hacer más. Seguramente será por eso que no nos resignamos y nos estamos organizando y estamos tejiendo redes de solidaridad, no solo frente a quienes construyen muros, alzan vallas, instalan concertinas. Nosotros tenemos un mensaje: refugiados, refugiadas, sed bienvenidas. La nostra casa és casa vostra, si es que hi ha cases d'algú. Si Ana puede colaborar, ¿cómo no lo va a hacer el Estado español? ¡Vergüenza! Com a Ajuntament estem obligats, no és una qüestió de caritat, tenim deures i la mateixa societat porque está en juego nuestro presente, está en juego nuestro futuro, está en juego reconocernos cuando nos miremos al espejo. Barcelona està preparada per rebre un primer de contingent de 2.000, de 3.000, de 4.000 persones, que 10 milions d'aquest superàvit del 2015 siguin destinats a la política de refugi i asil, sinó que també, sense voler-ho, ens ajudeu a nosaltres a salvar-nos de nosaltres mateixos. لما وصلوا هون كانوا اخذين فكره او كان عندهم امل انه يعيشوا بسلام بكرامه، يتم تامين حقوقهم، الاكل الصحيح اللي ممكن ياكلوه. وصلنا لهون وشفنا غير هذا الواقع. No entiendo cómo refugees welcome y miles de migrantes ya están sufriendo. Y esa es la ciudad de los refugiados, ya estamos muertos de verdad, porque cruzamos el mar y llegando aquí. Y ellos no entienden de verdad lo que estamos viviendo, porque ellos no lo saben, no les importa saberlo. Institucionalmente, esta ciudad echa a patadas a los inmigrantes. No me representa como una persona refugiada, no sé exactamente qué es ciudad refugio. Porque si ponen este pancarta aquí, todo el mundo dice que ya están haciendo algo y no hacen nada. Muchos lo vemos como una forma de limpiarse la culpa europea, de limpiar la imagen europea y de limpiar lo que están haciendo y limpiar, digamos, sus egos. Es un plan para clase media, para sentir bien, para decir que ya estamos actuando en esta crisis. Es una vergüenza que vivir en un país que dicen que es ciudad de refugiados. Todo el mundo te miran que nosotros le estamos ayudando, es una mentira. Es muy triste de verdad. لأن هي مدينة جميلة وفيها سياحة عالمية، بس اللاجئين ما أخذوا أبسط حقوقهم بهي المدينة، فما فينا نطلق عليها اسم مدينة اللاجئين. Bienvenido al refugiado. Bienvenido. Después de atravesar el mar, el sufrimiento que han vivido, nosotros estamos aquí esperándole con una manta. Porque si vienes aquí, lo vas a vivir igual como nosotros. Una manta en la calle como un manteo. مدينة السياح وليست مدينة اللاجئين. Ellos que van a decir, ven como refugiado, te van a perseguir, golpeándote, maltratándote y nadie no van a decir nada. El tema de ciudad refugio se inscribe dentro del sistema de control migratorio. الخطة تبع سيوداد رفوجي تم وضعها من قبل الناس بالبلدية هن أوروبيين بالنهاية دون الرجوع لأي أشخاص مهاجرين أو أي أشخاص لاجئين. Creo que no reconoce las necesidades de los migrantes y los refugiados realmente, sino que impone una visión paternalista de lo que necesitamos las personas que venimos de otros lugares y en condiciones de migración, en refugio y exilio. Tratan con esta gente como infantil, como gente no pueden hacer nada. ¿Cómo puede ser que te parezca positivo que un gobierno esté diciendo hay muchos refugiados, los vamos a repartir, sin que ellos decidan a dónde van a moverse o a dónde van a ir? Es como que mañana vengan a decir que en Barcelona hay muchas mujeres y las que sobran las vamos a repartir por el resto de Europa contra su voluntad. دون الاطلاع على المشاكل اللي كانوا عم يعانوها الأشخاص اللاجئين أو المهاجرين بمراكز اللجوء مع المنظمات والمؤسسات اللي بتعنى باللاجئين. Si al final tienes recursos, pues que se lleven los casos directamente desde el ayuntamiento. No tiene por qué ser ACNUR, la Cruz Roja, CEAR y todas estas ONGs las que gestionen. Necesitamos solo dejarnos decidir, dejarnos hablar, dejarnos representar nuestros problemas sin hacer propagandas falsas. كيف إذا كان في هون آلاف من اللاجئين؟
كيف راح يكون الوضع؟ أكيد الوضع راح يكون أسوأ. Sí, digui'm. Ya nosotros ya hemos grabando, ya se puede quitar la webcam. ¿Ya la podemos retirar? Sí, ya hemos terminado nosotros. Vale, vale, de acuerdo. Pues Vale. ya aviso que la retiren. Gracias. Vale, perfecto. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias, Dios.